Hola, ¿te podríamos hacer una entrevista? No quiere. ¿Por qué no me tenga miedo ya? Híjole, lo que pasa es que ahorita estoy en mi hora de servicio, entonces sí, la verdad es... Solo una pequeña pregunta. A ver, dígame. ¿No quiere hablar conmigo? Yo voy a capturar aquí a quién, ¿cómo se llama? Hola, me llamo Giovanna Zacarías, soy actriz. Me puede ver en Twitter, seguirme para tener un follower más, en Facebook, y estoy haciendo una entrevista para... Menos, al grano. Al grano, ok. ¿Cómo ve a México ahora? Ay. México pues es un país muy hermoso y hay muchas gentes que así lo deben de ver, aunque no quieran. Hoy, muy desordenado, muy sumido, muy en crisis en general. No, es tristísimo todo lo que está pasando. De la tostada. Hay mucha inseguridad, poco trabajo, pero dentro de lo que cabe estamos bien. ¿Qué opina de México ahora, en este momento actual? No, yo no opino nada. No. Chicas, ¿qué piensan de la situación actual de México? Devastadora. Sí. Muy preocupante. Muy preocupante. Yo creo que de las peores que han existido hace, pues no sé, en los últimos años, por lo menos de la etapa contemporánea de México, sí es de las más tensas que yo pues, recuerdo. Pues yo lo veo en una posición muy delicada, tanto económicamente como socialmente hablando. ¿Por qué? Estamos enfrentando una crisis, pues se ve con las marchas, con el debido al tipo de respuestas que hemos tenido por parte del gobierno. La gente no está contenta con las respuestas que nos están dando y ni con el tipo de políticas económicas que están llevando a cabo. El gobierno de México está muy mal ya, la violencia, la economía está muy mal. No, pues no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. Ya hay mucha violencia, corrupción, de todo. Y pues nadie quiere poner el remedio, todos se van sobre el dinero. Mira, vives en una inseguridad que antes por lo menos podías salir a las calles y no podías caminar libremente, pero ahorita ya con tanta inseguridad y con tanto atraco, pues ya vives así como que cuidándote, ¿no? Ya no puedes lucir tus cosas, ya no puedes invertir en algo porque pues siempre estás con la incertidumbre de que la economía cada vez está peor, ¿no? No sé, como por los cambios, no sé, nos estamos como actualizando, ¿no? Modernizando, algo así. Pero ¿cómo ve al país como en su sentir? Pues como muy acelerados, ¿no? Pues muy acelerada la gente. Pues digamos no muy bien, porque pasa muchas cosas. ¿Qué pasa? Pasa muchas cosas, que secuestros y todo eso. Y con todo lo que está sucediendo, los sucesos, lo que dicen las noticias, sacan en los periódicos, esas marchas, todo lo que está pasando, ¿cómo ve ustedes? Híjole, no, pues me limito yo creo a contestar, es que no tengo una contestación así real, ¿no? El dinero es lo que mueve a todos, el dinero de los narcos, mueven a los presidentes, ya mejor ellos habían de gobernar el país. ¿Quiénes deberían de gobernar el país? Pues los narcotraficantes, pues son los que promueven las campañas de los presidentes, de los gobernadores. Ellos dicen quién viene, quién va, quién entra, quién sale. Siempre hemos sido corruptos, México siempre ha tenido políticos corruptos, pero ahora están que no sé, y una cosa era robar dinero, pero con la vida de las personas, bueno. Hablando de la economía del mexicano, ¿usted con el salario que usted tiene le alcanza? Depende para qué. ¿Para qué quiero que me alcance? Porque hay una diferenciación de gastos y de necesidades que hay que cubrir. Las necesidades básicas. Las básicas sí. ¿Tu economía ha mermado? Totalmente. La mía y la de mis compañeros y en la zona también. Más o menos en qué zona vive? Yo vivo en Polanco, pero mi negocio está en Bosques de las Lomas. ¿Y se han visto afectados económicamente? Generalizado, sí. ¿Cómo te va a ti en tu feria? ¿Cómo te va aquí? ¿Cómo les va el día a día? ¿Cómo está? Qué bien. Yo hoy puedo decir que bien junto con mi papá, que se acaba de ir. Llegamos a un lugar que si bien es un entorno peligroso, dentro de todo lo malo, pues está lo bueno, estamos aquí y todo está bien. Ahora sí que
Mucha gente se queja, yo no, la verdad no me quejo. O sea, sus ingresos son buenos. Pues sí, según las casas, imagínese, trabajo de 7 a 7, entonces mis ingresos pues son buenos, pero por lo mismo que yo le echo ganas. Y además yo creo que si se preocupa uno un poquito por canalizar bien sus gastos, sus entradas, sus salidas económicas, pues debe de alcanzar. Y si no alcanza, debe uno de preocuparse por buscar otra cosa, algo que le dé un poquito más de apoyo en la entrada económica. ¿Cuánto ganas tú al día promedio? No, mejor promedio no, al mes. Dependiendo, si Dios nos bendice en las ventas, podemos ganar hasta unos 4,000 pesos al mes. ¿Cómo es tu economía actualmente? No, pues ahorita ha bajado la venta, todo. La misma gente, pues al ver los operativos de vía pública que pasan para que uno se alinee, se espantan, piensan que va a haber operativo y que se va a poner feo. ¿Cómo van tus ventas este año? Las ventas están flojísimas ahorita, o sea, realmente temporada ya no es. Ya todo ha bajado, de unos años para acá ya todas las ventas han bajado demasiado. ¿De cuántos años para acá has visto eso? Te estoy hablando de hace 5 años, pero sí ha bajado a un 60%. ¿Cuántos cupcakes vendes al día si te va bien? Si nos va bien, pues como 150. ¡Ay, caray! ¿150 cupcakes o sea, vendes al día? Sí. No, y han bajado cada uno. ¿Y han bajado y subido las ventas? Hay momentos, o sea, por ejemplo, Navidad, Halloween suben. Cuando hay épocas en donde no es algo festivo muy marcado, bajan un poquito, pero también vienen los cumpleaños. O sea, el punto es difundirlo y que la gente, darte a conocer, redes sociales, todo, y va jalando. No me alcanza. No le alcanza. No me alcanza. Esa es la palabra, no le alcanza. La palabra correcta es no me alcanza. ¿Y cómo está la economía de tus familiares? Pues de la gente a su alrededor. No así como te pongo un local mañana, no, mi mamá es así de, o sea, sí, pero ráscate con tus uñas. Tú tienes que salir adelante, digo, ¿qué más quisiéramos, no? Tan solo cuánta pobreza hay. Todos dicen que hay que el dinero y todo, pero ¿por qué no se bajan los saldos los funcionarios? ¿Por qué no les pagan menos a ellos y ayudan más a la gente? ¿Qué significa para ti la palabra justicia? Justicia. Difícil pregunta. Porque pues... Aquí no hay justicia. Si en México hubiera justicia, las cosas serían diferentes. ¿Cómo serían? No viviríamos un momento tan crítico socialmente como el de ahorita. Pues para mí la justicia es, pues es algo de protección al mismo pueblo, ¿no? Nos brinda la seguridad, o por si yo como guardia privada que soy, pues brindo una seguridad tanto a la gente, ¿no?, que está aquí. Ese es el lema, ¿no? Una seguridad y algo de tranquilidad para el pueblo, ¿no? La justicia, dar a cada quien lo que se merece, lo que merece. Dar a cada quien lo que merece. Sí. ¿Qué merecen los mexicanos? Un país mejor. Seguridad. La justicia es algo que muy poco se logra. ¿Por qué? Porque mucha gente que no se acomoda a hacer las cosas adecuadamente. ¿Cómo debería de hacer las cosas adecuadamente? Conforme a derecho, correctamente. ¿Y cree que México es un país que tiene justicia? Poca. Pues honorabilidad, cosa que ahora no tenemos de nuestro gobierno. ¿Siente que tiene un gobierno justo? No, la verdad no. Nos da muy poco a comparación de la gente de la, se puede decir, clase alta. Nos dan muy poco, la verdad. ¿Por qué? Porque pues los pobres, así que uno se mata todo el año para poder ganar un poco de ingreso. Ellos en 2 o 3 días ganan lo que uno se gana en un día. En un año, perdón. ¿Qué opinas de la justicia en México? Que no existe. No existe. No. La gente tiene miedo. O sea, yo tengo una amiga ahorita desaparecida. No sabemos nada de ella. Desapareció el 12 de noviembre. Ella vive en Puerto Vallarta y lo único que han encontrado de ella es su coche pintado de otro color. Jucari, ¿tú tienes miedo?
No, realmente no, a la inseguridad nada más, pero no tengo miedo. No, miedo no tengo, porque bueno, puedo decir que ahorita tengo un trabajo, que tengo una fuente de ingresos. De hablar, no, más bien tengo miedo de salir, sí, porque eso muestra que todos estamos expuestos, desafortunadamente. Pues sí, mano, imagínate, uno se puede poner de cabeza y ellos a final de cuentas, pues, hacen lo que se les da la gana y si quieren con un dedo en la cintura, quítame ese del camino y ya. Pues no, porque nunca me ha pasado nada, pero eso no quita el dedo del renglón. ¿Qué? Pues que tampoco es nada más tú, o sea, es miedo también por todos, o sea, por cómo esté la situación. O sea, la gente que cree que las cosas no le afectan está neta muy mal. O sea, todo, aunque no esté directamente a ti, te afecta. O sea, la política, el gobierno, de hecho ese es el problema de la gente que dice, ay, X, yo estoy aquí y todo es mi zona de confort, pero en realidad toda la situación del país te afecta, y igual a futuro. Sí, sí tengo miedo. ¿A qué? Haga de cuenta, más que nada, yo no tengo miedo a morir, sino que le hagan daño a mis hijos. Como presidente, ¿por quién voto? La verdad, por el presidente actual, por Peña Nieto. La neta, voté por Vázquez Mota, pero no porque yo quisiera votar por ella, porque pensé que era lo menos peor, ¿sabes? O sea, igual no quería ninguno de los dos. Por ninguno. ¿Anuló su voto? Anulé mi voto. Voté por Vázquez Mota, pero tampoco muy convencida. La verdad es que estas elecciones pasadas no había por quién votar. ¿Tú votaste por Mancera? Sí, cometí el error. ¿Votaste por Peña Nieto? También, me dejé engañar. ¿Cómo que te dejaste engañar? Pues sí, no. Por todas las promesas. Pues todas las promesas que hace y pues no. Dígame algo, ¿usted votó? Sí, sí voté. ¿Y podría saber por quién votó? Voté en el tiempo de Fox, que prometí que es la última vez que voto. ¿Y no volvió a votar? No, ya no. No voté. No votaste, anulaste tu voto. No voté, no me presenté. ¿Te molesta la Casa Blanca? Pues no, me da envidia, quiero una. No es que la Casa Blanca esté mal, sino lo que está mal es todo lo que hay detrás, todo lo que dejaron ver detrás con los contratistas. No es posible que un contratista le pague al gobierno con una casa de 7 millones de pesos. ¿De dólares? Perdón, de dólares, correcto. Sí, peor aún, de dólares. ¿Y ese grupo de contratistas por qué pagará? ¿Qué sientes que hay ahí? Un favor de por medio por todos los contratos que les han dado. Esa ya se aclaró. Ella fue cuando fue actriz y todo lo que contó, con ese dinerito se compró esa casita. ¿Te crees? No. ¿Te bajaron la luz? No. ¿Te bajaron el agua? No. ¿Te bajaron la gasolina? Nada de lo que me dijeron que iban a bajar. Sigo esperando. Al contrario, aumenta. ¿Y el agua? No, el agua no. ¿Y el gas? El gas, sí, el gas sube cada vez. ¿La gasolina? Igual, no sé, gasolinazo cada mes. ¿Le bajaron la luz? No. ¿Le bajaron el agua? No, menos. ¿Le bajaron la gasolina? No, menos. ¿Le bajaron el gas? Tampoco. ¿Y entonces qué le tiene que decir al que dijo que le iba a bajar todo? Que me iba a bajar todo, no, pues que poca, de veras. Desde Fox y esto, por eso es que los mexicanos hoy no creemos en ellos. Ellos creen que nos hacen mensos, pero no nos hacen mensos. Pero sí nos están pegando porque ellos son los que manejan el poder.